Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a establecer contacto vía Skype con José González, como siempre nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa. Bien, queríamos conversar con usted respecto a cómo está Venezuela hoy en los mercados, luego de que la semana pasada honrara uno de sus compromisos más importantes del año, que era el pago de la liquidación de lo que era el bono PDVSA 2017, así como los intereses del PDVSA 2027 y 37, y de los del bono 17, el último interés que quedaba. ¿Cómo está hoy Venezuela en los mercados? Veíamos durante el resto de la Semana Santa que el riesgo país, a pesar de todo, había repuntado. Exactamente, la deuda estable después del declive que hubo el pago la semana pasada, opiniones diversas hoy día en el mercado, en la medida que la semana pasada fue corta por la Semana Santa. Hemos visto lo que se llaman downgrades, casas de bolsa que han bajado las expectativas de cara a la deuda venezolana. Este pago era clave para mantener los precios de la deuda, pero empiezan a haber tomas de ganancias, en términos de que los inversionistas empiezan a vender sus posiciones, porque volvemos a entrar en un ciclo de reseteo. Todavía faltan pagar un par de compromisos más por 200 millones en el muy corto plazo, y vienen las expectativas si existen los fondos suficientes o no para pagar las obligaciones de octubre y noviembre, que vuelven a ser importantes. Y las estimaciones son diversas y múltiples en la medida que la transparencia de las cuentas nacionales en Venezuela no es precisamente lo que deberías hacer. También veíamos que el día de hoy, ante este panorama, estaba la Oficina Nacional de Presupuesto anunciando que se habían transferido los fondos al Banco Central de Venezuela para que se pagaran los intereses y las amortizaciones del bono Venezuela 2018. ¿Esta información llegó ya a los mercados? Sí, cuando uno hace el análisis de las reservas internacionales venezolanas, hubo una caída de 6 millones y un incremento de 300 millones. La interpretación es que esos fondos en las reservas internacionales se utilizarían para pagar precisamente esos bonos. Lo que se había especulado muchísimo la semana pasada, si se iban a utilizar los recursos de las reservas internacionales para pagar las obligaciones de PDVSA, cosa que no sucedió. Por lo tanto, hay un análisis en términos de dónde salieron precisamente esos flujos para cumplir con esas deudas, más allá de los reportes que vienen de la Asamblea Nacional, y si los fondos serían suficientes para seguir satisfaciendo las obligaciones pendientes para Venezuela y PDVSA en lo que resta del año. En principio, sí. Existen reservas suficientes para cubrir las obligaciones financieras. La clave es si existen recursos suficientes para cumplir las obligaciones financieras y mantener el gasto corriente de la República en virtud de un precio del petróleo que no sube, independientemente de los riesgos geopolíticos y el crecimiento de la economía china más alto de lo esperado, y la caída en la producción de PDVSA que se vuelve a reportar como constante. Cuando vemos esta situación, usted acaba de presentar o tocar un punto importante, y es el tema de dónde salieron los recursos para honrar este primer pago importante que tenía que hacer la República. ¿De dónde salieron estos recursos? Se habló, antes de que se tuviese que hacer este pago, de las alianzas que estuviese estableciendo Venezuela con Rosneft, la petrolera rusa, que estaría tratando de convencerle, así como hizo en el mes de noviembre, una especie de intercambio de algún tipo de empresa mixta a través de, o para poder conseguir algún tipo de financiamiento y honrar este pago. Si el dinero no salió de las reservas internacionales, entonces, ¿de dónde salió? ¿Pudo haber salido por esta vía de financiamiento a través de Rusia? Recordemos que las resoluciones del TSJ que causaron las inquietudes políticas y sociales que vive el país hoy día apuntaban en esa dirección. Sin embargo, tales resoluciones fueron retiradas y no hay reporte alguno de que se hayan pechado ningún tipo de activos de PDVSA en función de cierto financiamiento, pero hay otros reportes anunciados desde la Asamblea que hubo un fondo de inversión que financió parte del pago, o aparentemente habría financiado parte del pago
un préstamo vinculado a bonos de PDVSA con una tasa de interés. Lo cierto es que no lo tenemos muy claro porque los estados financieros de PDVSA se publican una vez al año y los estados de deuda se publican también una vez al año. No habría forma de determinarlo salvo viendo el flujo de caja específico de la corporación. Ahora, es totalmente válido que la corporación obtenga recursos de distintas fuentes y lo pague vía sus propias cuentas, que es lo que debería haber sucedido en la medida que las reservas internacionales han permanecido constantes. Si no hay un reporte formal de la compañía que confirme o deniegue tales fondos, no tenemos forma de saberlo. De ahí que el riesgo vinculado a PDVSA, independientemente de los pagos que esté haciendo y de la total y absoluta convicción del mercado, de la voluntad de pago de la corporación y la República, permanezca, porque volvemos al mismo tema, no hay transparencia en términos de las cuentas de la República y de la acción, lo cual va a determinar que el riesgo permanezca de cara a ambos créditos. Cuando vemos esta situación, el riesgo país de Venezuela, como usted señala, asociado a este tipo de necesidades de recurrir a financiamiento, a unas reservas internacionales que quizás no son del todo líquidas en este momento, ¿cómo está exponiendo a Venezuela ante lo que son sus compromisos internos de importaciones internas de necesidades para cubrir alimentos, medicinas y todo el tipo de importaciones que debe hacer la República? Además de lo que es la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, hoy veíamos cómo el WTI y el Brent caían, tenían un cierre en caída. La cesta petrolera venezolana no venía tampoco muy bien ni se ha llegado a los niveles que Venezuela esperaba. ¿Cómo se ve esto de cara al resto de los compromisos que la República tiene que honrar en lo que falta del mes de abril, lo que termina de este primer semestre del año y el compromiso importante que debe honrar en octubre? ¿Está Venezuela efectivamente en capacidad de hacerlo sin recurrir a endeudarse aún más o a entregar deuda a niveles de intereses mucho más altos? Aparentemente lo que se ha confirmado y que confirmó la corporación en su momento dado fue el préstamo que recibió de Rosneft con garantía de las acciones de Citgo Holdings que quedaban libres después del swap del año pasado. Más allá, no tenemos información oficial de la corporación de dónde vienen estos financiamientos y cuál es su estructura. Pero uno podría intuir que si están en línea con el financiamiento que obtuvieron de Rosneft, que no solo tuvo una garantía de Citgo, sino que tiene una tasa de interés relativamente alta, que cualquier crédito que obtenga la República para satisfacer sus obligaciones financieras va a ser bastante oneroso. Y